Bueno, pues vamos a comenzar la última de las mesas que tenemos. Creemos que tenemos una mañana muy entretenida, han salido unos debates más que interesantes y creo que el colofón es llegar a hablar de lo que nos falta también por alcanzar, que es el techo de cristal, ver lo que nos encontramos. Os presento a los ponentes. Tenemos aquí en el escenario, tenemos presencialmente a Victoria Besada, que es investigadora y exdirectora del IEO en Vigo. Ella va a ser la moderadora de la mesa. Tenemos a Emma Huerta, que es investigadora del ICMAN, del CSIC, en Cádiz. Y después, presencialmente, tenemos a Luis Vandés, que es responsable de Relaciones Internacionales del IEO y que además es ahora director del Centro Oceanográfico de Santander. Virtualmente tenemos a Beatriz Morales, que es profesora de investigación en el IMEDEA. Y en esta mesa iba a participar presencialmente Paz Jiménez, de la que supongo que hablará mi compañera, pero yo le quería mandar un beso de aquí porque no ha podido estar con nosotros. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y seguro que disfrutamos. Muchas gracias, Mari Carmen. En primer lugar, quiero agradeceros a todos y a todas que estáis asistiendo tanto presencialmente como virtualmente a este encuentro. Quiero agradecer a la organización del encuentro pues estas jornadas tan interesantes que estamos teniendo estos días, estos debates, donde poder poner sobre la mesa muchos temas que nos interesan a todas y a todos, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros que Paz querría haber estado con nosotros, primero presencialmente o luego telemáticamente, pero por problemas de salud pues no ha podido acompañarnos. Yo desde aquí le deseo que se mejore pronto. Y bueno, os voy a decir cómo hemos decidido plantear esta mesa. En primer lugar, voy a hacer una breve exposición sobre los diferentes organismos, sobre todo el IEO y el CSIC, que somos los que estamos representados en esta mesa. Posteriormente, pasaremos a una breve exposición personal de cada uno de los ponentes que formamos parte de esta mesa, sobre todo para que todo el mundo sepa por qué estamos aquí, cuál es un poco nuestro bagaje profesional para estar ocupando pues, un espacio en esta mesa de techo de cristal. Bueno, primero os quiero comentar un poco los antecedentes del IEO. Como decía ayer Pablo Lozano, la primera mujer investigadora en ciencias marinas española fue una investigadora del Instituto Español de Oceanografía ya en 1923. O sea, nuestra institución desde el principio tuvo mujeres en sus laboratorios de investigación. Podemos ver que a principios de los años 30 había muy pocos investigadores en general en el instituto, pero ya un 17% de la plantilla estaba formada por mujeres. En la década de los 60, pues el porcentaje de mujeres ya era un 19% dentro de la plantilla del IEO. Entonces, bueno, desde el principio ha habido mujeres investigadoras en el instituto. Y un empuje importante fue a partir de los años 70, sobre todo con la puesta en servicio del barco oceanográfico Cornide de Saavedra, que dio un impulso muy importante a la investigación marina, y luego también una serie de planes sectoriales que tuvo el Gobierno permitió la incorporación de mucho personal, tanto masculino como femenino, a las exiguas plantillas que tenía el IEO en aquellos momentos, ¿no? Yo creo que debemos agradecer el empuje, la decisión y la responsabilidad de todas estas primeras mujeres pioneras, que son las que fueron abriendo camino para que hoy en día estemos aquí todo el resto de generaciones trabajando en el medio marino. En estos gráficos, bueno, pues es la evolución del personal investigador del IEO desde los años 90 hasta nuestros días. Considero todo el personal investigador A1, no solamente los científicos de las 3 escalas consideradas científicas como tal, sino también el personal técnico superior especialista, todos los funcionarios A1, ¿no? Y es importante señalar que en el año 2000, en
1990 el 27% del personal A1 eran mujeres, que se transformó en el 2010 en un 37%, y el año pasado el 53% de la plantilla de personal funcionario A1 del IEO éramos mujeres. Pero esto es importante que digamos que el Instituto Español de Oceanografía tiene 106 años de historia. En esos 106 años de historia hemos pasado por 19 ministerios. Hemos tenido 16 directores, pero única y exclusivamente una mujer directora, Concha Soto, en el año 2004, del 2004 al 2006. Solo hemos tenido una subdirectora, que ha tomado posesión de su cargo este mes, en 106 años de historia. Hemos tenido 3 secretarias generales. Y, hablando de los 9 centros oceanográficos que tiene el IEO, hay una serie de centros que todavía no han tenido nunca ninguna mujer directora en ellos. Son el Centro de Málaga, el Centro de Coruña y el Centro de Gijón. En Murcia hubo una temporada que estuvo una mujer dirigiendo el centro, pero estaba en funciones. En el año 2018, fue el año que hubo 4 mujeres en las direcciones de los centros oceanográficos. Pero actualmente, desde este mes de octubre, porque yo hasta principios de octubre era la directora del Centro Oceanográfico de Vigo, Alicia Lavín se jubiló el 11 de octubre de este mes, y actualmente solamente hay una mujer directora de los 9 centros oceanográficos, que es Paz Jiménez, en el Centro Oceanográfico de Cádiz. Entonces, podemos decir que las mujeres se han ido incorporando al Instituto Español de Oceanografía desde sus inicios, en lo que es los niveles de investigación. Actualmente somos más del 53% de la plantilla, pero en cambio los puestos de responsabilidad dentro del Instituto Español de Oceanografía siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres. Con respecto al CSIC, esta gráfica ya salió ayer, ya la mostró la persona responsable de igualdad del Consejo, y vemos que lo que son en los niveles más de entrada predoctorales, el porcentaje de hombres y mujeres pues es muy parecido, pero enseguida vemos que se hace un gráfico pinza y en los niveles de investigación correspondiente a la carrera científica, sobre todo los profesores de investigación, el porcentaje de hombres es muchísimo más elevado que el porcentaje de mujeres. Eso se ve también, que también lo comentaron ayer, pues en el techo de cristal, aunque ha ido bajando a lo largo de los años dentro del Consejo, todavía sigue habiendo un techo de cristal y todavía sigue habiendo muchísimos más hombres ocupando las direcciones de los centros del CSIC con respecto al número de mujeres. Actualmente, según el informe del año pasado, hay 105 directores del centro del Consejo y solamente 21 directoras, o sea, el 16,7% de mujeres con respecto al hombre. Y eso que actualmente hay una presidenta por primera vez en la historia del Consejo, Rosa Menéndez, está ocupando la presidencia del CSIC por primera vez en la historia. Pero esto no solo pasa en nuestras 2 organizaciones, en el IEO y en el Consejo. Os pongo otro caso de otro organismo público de investigación, como es el IGME, y en esos gráficos vemos también que los porcentajes de hombres y de mujeres pues, son muy diferentes. En general, en los puestos de investigación, el porcentaje superior de hombres, sin embargo, en los puestos de gestión y administración, pues hay más cantidad de mujeres. Y luego también decir que el IGME es una institución que tiene más de 150 años de historia y a lo largo de toda su historia, pues solamente en épocas muy recientes ha tenido 2 directoras. Una, pues ya veis, del año 2010 al 2012 y otra que acaba de tomar posesión en el 2020. O sea que es un tema que afecta
a todos los organismos públicos de investigación, pero no solamente a los organismos públicos de investigación, sino también a las universidades, pues pidiéndole información a la CRUE, pues nos han dicho que actualmente hay 17 rectoras y 58 rectores, o sea, un 22,7% de rectoras respecto a el porcentaje total de rectores. Y una cosa que también es importante señalar, en las universidades públicas el porcentaje de rectoras es inferior que las universidades privadas que forman parte de la CRUE, ¿no? Esta es una pequeña introducción que quería poneros para poner un poco el espacio de lo que vamos a discutir durante esta mesa de debate. Y en este momento, pues si os parece, le damos paso a Beatriz Morales para que ella nos cuente un poquillo de su trayectoria profesional. Cuando quieras, Beatriz. Hola, gracias, buenos días. Bueno, mi trayectoria es un poquito especial porque yo quizás ya por mi edad estuve en unas circunstancias un poquito diferentes que las de la gente joven actual. Yo me casé muy joven. Por una parte, eso fue una gran suerte porque mientras tenía mis hijos pequeños era cuando estaba estudiando en la universidad y cuando llegó la época que en nuestras carreras es necesario de empezar a viajar, pasar épocas largas en el extranjero, pues mis hijos ya tenían una cierta edad y ya no me sentía tan culpable al dejarlos. Yo soy profesora de investigación, he trabajado en muchas partes, he estado embarcada bastante tiempo, he hecho estancias largas en la Antártida, en Hawái y en Noruega y he tenido la suerte de tener un compañero ya pues de la vieja escuela que me apoyó en todo esto. Y yo lo que quería mencionar en el tema del techo de cristal es que no hay un solo techo de cristal, sino que hay muchos. Y uno de ellos es el propio que nos imponemos nosotras, aparte del que pueda haber familiar y social y profesional. Porque algunas veces estos techos son inconscientes en aquello de, bueno, yo no voy a poder, quizás yo no sé, estos serían, yo no tengo suficiente calidad o capacidad para hacer esto, el miedo a los retos, esos son, como les llamamos, inconscientes, que pueden tener diferentes causas. Y luego hay la presión social y vamos, no nos engañemos. Yo he vivido, bueno, por mi edad, unas circunstancias, pero por lo que veo en las generaciones jóvenes, lo que estaban diciendo antes en la conciliación, evidentemente, todas estas cosas dependen también de los hombres, no solo de las mujeres. Pero yo sigo viendo que, vamos, en la vida familiar la irresponsabilidad es de las mujeres. Los hombres ayudan, entre comillas. No es muy frecuente que los hombres tengan la misma responsabilidad que las mujeres y además no nos engañemos, las que tienen un embarazo, un parto y luego tienen un cuidado de los hijos y un amamantamiento somos nosotras. Entonces, la implicación no puede ser exactamente la misma. Entonces, bueno, todas estas cosas nos implican. También hay otros factores sociales como, bueno, el club de los chicos, que digo yo, de que muchas veces pues hay cosas que se deciden o se comentan en reuniones de hombres en las que no participamos las mujeres o que si participamos puede ser un poquito difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues no es tan fácil ni es la cosa tan así como para otros. Yo creo que para las mujeres sigue habiendo que tener mucho más esfuerzo a comparación de calidad y de dedicación del trabajo que no para los hombres. La vida es más complicada para nosotras. Gracias, Beatriz, por tu intervención. Le paso ahora la palabra a Emma Huertas para que nos cuente un poquito de su experiencia personal. Oye, ahora,
Bueno, ya buenas tardes a todos, me sumo los agradecimientos, me están pareciendo unas jornadas magníficas. Ayer tuve la oportunidad de seguir las sesiones a través de la plataforma Zoom y tanto la organización como la temática y el entusiasmo de todos los participantes, pues la verdad es que me está encantando. Pues yo estoy aquí no en calidad de investigadora, como estamos muchos, sino para comentar el techo del cristal, dado las opciones que he tenido a lo largo de mi carrera de ocupar cargos de gestión de la investigación con una mayor o menor responsabilidad. En la actualidad soy vicedirectora del Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía desde hace 5 años y quizás el puesto o cargo que más responsabilidad he tenido dentro de la gestión de la ciencia ha sido mi papel como coordinadora adjunta de la NEP entre los años 2010 a 2017. Del área de ciencias de la Tierra, con 3 equipos de gestión diferentes, con 3 coordinadores, hombres, todo ello. Únicamente en el primero de los equipos había una distribución paritaria, en la que éramos, me parece que eran 3 mujeres y 3 hombres. En el resto de los equipos siempre fui yo la única mujer. Y he de decir, afortunadamente, y pongo el adverbio, que como decía antes Isabel, lo ideal sería no tener que contar con el adverbio, pero afortunadamente yo, por lo menos a nivel nacional, no solamente dentro de mi institución, del CSIC, sino en mi relación con investigadores de otros OPIs y de otros organismos, ya sea universidades o el propio IEO, el ICME, nunca he experimentado hacia mí ningún trato discriminatorio ni lo he observado hacia mis compañeras. También un poco como lo que comentaba Belén Alonso ayer, con lo cual en ese sentido me llamo dichosa. Al margen de mi carrera tengo un hijo y en mi tiempo libre pues me dedico a tratar de ser hija, hermana, amiga y esposa por este orden. También se decía aquí que la clave del éxito en la vida, no solamente en tu carrera investigadora, es el bien a tu pareja. Bien, yo tengo un amigo genetista que me dice que la clave de tu vida es elegir bien a tus padres. Yo afortunadamente tuve unos que, a pesar de toda la educación franquista y conservadora que tuvieron, fueron ambos muy pro mujer y mi madre era ama de casa. Ellos siempre me dijeron, si alguien te pone límites, trata de saltártelos, pero no te lo pongas tú. Y sobre todo me enseñaron a creer en mis posibilidades y a saber distinguir para lo que no sirvo, porque eso en el futuro te ayuda a no tener frustraciones y a no sentirte culpable. Es decir, no tenemos que ser perfectas. Tenemos que pasar por esta vida dando la menor lata posible, desarrollarnos como persona y profesionalmente, tratar de hacer las cosas dignas y con honestidad y con responsabilidad, pero evitar los sentimientos de culpabilidad a los que se han hecho aquí referencia a lo largo de las distintas jornadas. Yo he de decir que también con lo que ha dicho Beatriz, y lo digo porque yo me he autocensurado a lo largo de mi carrera en 2 ocasiones para puestos de responsabilidad. También he ido alargando el ser madre precisamente para consolidar mi carrera investigadora. Fui madre y al mes cumplí 41 años. O sea, ya un poco más y no tengo hijos. Y era precisamente para consolidarme. Me autocensuré para optar a un cargo de responsabilidad de gestión de la investigación importante porque mi hijo tenía 1 año. Y entonces yo misma consideré que en ese momento yo tenía que cuidar a la progenie, es decir, tenía que enseñar al polluelo a volar. Eso no era mi tempo vital. ¿Me arrepiento? No, para nada. Sigo desarrollando mi carrera investigadora, si viene otra oportunidad y estoy en un tempo vital adecuado, lo cogeré, si no, no. Ahora el polluelo ya vuela, pero se sigue cayendo del nido. Entonces, hay que alcanzar el equilibrio que decía antes Raúl, entre la parte personal y la parte profesional y ejerciendo ambas vertientes de tu vida desde la honestidad y la coherencia.
O también me autocensuré para presentarme al cargo de directora del centro, por ejemplo. He de decir que en el CSIC, a raíz de la diapositiva que ha mostrado Toya, en el CSIC al puesto de director de centro se accede de manera diferente que en el IEO. Es decir, tú te postulas tu candidatura entre tus compañeros del claustro científico, ellos te votan, si sales elegida, la Junta de Instituto refrenda el cargo, pero finalmente se manda a la Central de Madrid, donde en casi el 100% de las ocasiones ya se consolida la figura de director. ¿Qué ocurre? Que como también puso Luis ayer de manifiesto y ahora Toya, o incluso hoy se ha comentado, en el CSIC la mujer consolidamos nuestra carrera investigadora, es muy raro antes de los 40 años, yo lo hice con 38, pero era la época de las vacas gordas, y como otras compañeras mías. Entonces, tú consolidas tu carrera, en un alto porcentaje no hemos sido madre, ya sientes que puedes cuidar a la progenie de una manera más estable y entonces cuando llega el momento de postularte a directora, tú sientes que todavía necesitas consolidar esta carrera investigadora, no solamente desde el punto de vista de promocionar en escalas científicas, sino también porque a lo mejor considera que te quedan muchas cosas más que hacer en el ámbito científico que dedicarte a la gestión, que es extraordinariamente time consuming, si me permiten el anglicismo. Ya voy a terminar, pero sí me gustaría decir que quiero romper una lanza a favor de España, queda mucho camino por recorrer, lo sé, pero yo hablo a título personal, de mi propia experiencia vital. Al inicio he dicho que no he sentido jamás ninguna actitud discriminatoria. Al contrario, me encanta diferenciar la figura del hombre y la mujer porque somos extraordinariamente diferentes, extraordinariamente complementarios y he tenido grandes compañeros y grandes hombres a mi lado en mi vida. El primero, mi padre. De hecho, mi infancia son recuerdos no de un patio de Sevilla, pero sí de un barco todos los domingos navegando por la bahía de Cádiz, que es lo que me hizo ser oceanógrafa. Por lo tanto, para mí la figura del hombre es fundamental. Bien, en España, perfecto. Sí he sentido trato discriminatorio en el extranjero. He sido IP de proyectos europeos del CSIC, IP del CSIC, en 3 proyectos europeos. En el resto no he sido IP, también he colaborado. Y he de decir que he sentido discriminación en los países nórdicos. Es decir, dentro de los proyectos europeos se cuestiona más tu papel como IP. Es decir, se asume desde el principio que tú eres una postdoc aventajada o que tienes otro tipo de cargo. Por ejemplo, yo en un proyecto europeo que fue líder de Work Package, solamente éramos el 13% de mujeres líderes de Work Package. Y de hecho, Ananda ha comentado antes que en el EuroSI es el primer proyecto en el que hay paridad de líderes de Work Package, hombres y mujeres. A mí me parece que las sociedades nórdicas, no voy a entrar en países, pero aunque no tengan la etiqueta, sí son más discriminatorias con la figura de la mujer en ciencia, cosa que curiosamente no me ha pasado con los países de la cuenca mediterránea, quizás porque culturalmente el papel de la mamma italiana o el papel de la mujer griega, que es muy fuerte en el mantenimiento de la familia y por tanto de la sociedad, se respeta mucho. Yo con mis colegas italianos, griegos o incluso turcos, y digo incluso porque es un país islamista, en fin, que tiene no tiene tantas afinidades culturales. No quiero entrar en ese tema, pero no tiene tantas afinidades culturales con España, ¿no? Como lo puede tener Italia o Grecia. Jamás, al contrario, si me escucan con un respeto, siempre la mujer ocupa dentro del propio proyecto figuras de responsabilidad, no solamente es la project manager, la financial manager, no, es la IP de su institución. E incluso lo que comentaba antes con mis relaciones con los grupos marroquíes. Con lo cual, un poco para motivar a todas aquellas chicas que nos están escuchando y que quieren ser oceánicas, a ver, tenéis que distinguir, y sueno como una madre porque soy una madre, tenéis que distinguir cuál es vuestro nicho. Hay velocistas, media distancia y corredores de maratones. Yo soy de media distancia, nunca he querido ser velocista y nunca he querido ser maratoniana porque no sirvo para ello. ¿Me entendéis? Pero con tesón, con entusiasmo y con honestidad, no queriendo ser perfectas, se llega. Me ha pasado a mí, yo no soy una genio. Muchas gracias, Emma, por tu intervención. Ahora, Luis, si quieres, nos comentas un poco también de tu trayectoria personal, profesional, con respecto a este tema. Bueno, de mi trayectoria
personal, profesional, pues quizás lo más interesante para hilvanar luego con lo que puedo contar aquí es la etapa que pasé en la UNESCO como director de Ciencias del Océano en la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, donde pude percibir aspectos culturales, como acaba de decir Emma, en cuanto a una diapositiva que os ponía ayer, que los países del Mediterráneo están en una paridad total en asistencias a congresos y la mujer ahí tiene un papel que a priori no esperábamos que tuviera, pero que los números lo demostraban, ¿no? En la UNESCO, claro, allí nosotros organizábamos muchas reuniones internacionales e invitabas a gente de muchos países. Y el techo de cristal no solo era de mujeres, también de hombres. Cuando yo os podría poner unas diapositivas. Ayer estuve a punto de ponerla y luego no la metí. España es el 9º país del mundo que más publica en ciencias marinas. El 9º. O sea, estamos jugando en el top 10 de esta división muy, muy competitiva. Y siendo el 9º país que más publica, no somos ni de lejos el 9º país que más representantes tiene en órganos de gobierno de organizaciones intergubernamentales. Es al revés, casi no tenemos a nadie. Y no estamos representados en el peso que nos toca. Yo desde París invitaba a investigadores e investigadoras españoles a ir a hablar en la UNESCO, en unos foros de muchísima gente, donde están presentes pues embajadores de los países, donde están presentes gente que toma luego muchas decisiones políticas, y yo me encontraba con la sorpresa de que los españoles no venían, no aceptaban las invitaciones por inseguridad del idioma, de hablar en público, de un foro que desconocen, y el techo nos lo poníamos nosotros mismos, ellos y ellas, todos. Ayer, cuando uno hace este tipo de análisis de género en la ciencia, pues hay varios aspectos que se tocan, ¿no? Uno es este que hablábamos ayer, de que si hombres y mujeres publicamos con la misma productividad, si no hay diferencia en el número de artículos que puede publicar Emma o Ananda o Raquel o yo, ¿por qué luego cuando se componen los comités editoriales de las revistas no hay mujeres? Ahí hay un techo que claramente hay que romper, hay que postularse cuando se convocan o se abren espacios de candidatura para aplicar, hay que aplicar, porque es que si no aplicas, si no te postulas tú, ellos no te van a venir a buscar a casa. A veces ocurre, pero no es lo frecuente. Y ayer en una diapositiva que os enseñaba, pues se veía que en revistas de ingeniería marina, en las 10 revistas con más índice de impacto no había ni una sola mujer. Y claramente ahí hay un recorrido que hacer tremendo. Otro sitio donde hay un techo que es completamente artificial, y ahí sí que hay una, no voy a decir intencionalidad, pero sí un sesgo que produce el hombre, es el de número de conferenciantes invitados, plenarios en los congresos. Y eso también hemos visto desde la UNESCO que se puede resolver si la mujer participa dentro del comité organizador de los congresos. Cuantas más mujeres metamos ahí, más fácil es que luego haya conferenciantes invitados. Ahí hay otro techo que se puede romper, y ahí es donde yo veía más ese símil o esa metáfora de pasar de una carrera de obstáculos a una carrera de relevos, porque yo creo que las mujeres os podéis ayudar mucho a vosotras mismas unas a otras, y esa es una de las maneras. Y el tercer aspecto que siempre se mira en estos estudios de género y que también salía antes es cuántas mujeres están en tribunales de oposiciones, en los comités evaluadores, etcétera, etcétera, y en puestos de ejecutivos de decisión en ciencia. Y ahí es donde sí que se ve que en los órganos de más alto nivel ahora mismo en el mundo, los intergubernamentales, están todos representados por alguna mujer, lo cual es muy bueno, y a la larga pues iremos alternando, habrá hombres, habrá mujeres, y la cosa se irá llevando de una manera absolutamente natural. Ahí podría haber un techo que quizás en España sí, por los datos que nos mostró Toya, pero a nivel internacional yo creo que ese techo se ha ido rompiendo, y está muy bien, porque uno de los clichés, una de las frases que se hace en esto del techo de cristal es que cuando trabajamos a nivel profesional somos iguales, pero cuando el puesto de trabajo se institucionaliza, cuando llega a un nivel que representa la institución, normalmente se favorecía al varón.
Y ahora, pues por lo menos en estos grandes órganos de gestión científica, como puede ser la UNESCO, tanto en ciencias exactas y naturales, como en humanas, como en el ICES, en el PICES, POGO, en fin, en un montón de ellos, pues vemos que las mujeres están ahí. Con lo cual, pues yo creo que por lo menos esa prevalencia del varón cuando se institucionaliza la profesión, yo creo que esa ya ha dejado de ser, por lo menos en el extranjero. Respecto a, ya por abundar en el argumento de Emma de los países nórdicos, mirad, los países nórdicos, bueno, España está bien en muchas cosas, luego somos muy autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Los países nórdicos hacen un lobby entre ellos que no os podéis hacer idea. El ICES, el Consejo Internacional de la Exploración del Mar, está formado por 21 países, de los cuales 13 son nórdicos, y os los puedo decir de memoria, porque son todos los que dan al mar Báltico más alguno que da al mar del norte. Y empiezas por Noruega, Suecia, Finlandia, Rusia, Letonia, Estonia, Lituania, Alemania, Polonia, bla, bla, bla. O sea, en total, ellos ganan todas las votaciones. Meter en un órgano, como ahora mismo, por ejemplo, acaba de entrar un compañero nuestro, Pablo Baunza, en el buró del ICES, el meter un español en el buró es poner una pica en Flandes, porque ellos se juntan 13 países y salen los candidatos que ellos quieren. No son ejemplo de democracia participativa ni de organización multilateral, que es a lo que vas a estas organizaciones, porque países muy pequeñitos, como pueden ser Letonia, Lituania y Estonia, pues tiene 3 votos, y Francia pues tiene 1, y Francia por población pues suma casi lo de todos los países escandinavos. Pero es así, y los países del norte pues muchas veces nos queremos ver en ellos, buscamos patrones de conducta en ellos, nos reflejamos en ellos, pero muchas cosas no son ejemplo a copiar, de verdad. Continuando el argumento de Luis, ayer también lo comentaba Marisol, Japón. En ciencias marinas, una de las primeras potencias del mundo. Quizás en el ámbito de la geología, que no es el mío, hay alguna mujer. Yo os puedo decir que en mi ámbito de investigación no conozco a ninguna japonesa. Y cuando yo he estado en Japón, sí he sentido discriminación. Y lo digo a mis compañeras, mirar a los ojos. No tengáis miedo a mirar a los ojos a un colega japonés, con el cual me unen hasta relaciones de amistad ya, y mirar a los ojos y convencer de vuestra valía. Pero hacer esto no implica, que lo digo al hilo de alguna pregunta que teníamos en el chat, no implica convertirte en una mujer de carácter, bruja. No, 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 no. Como decía anteriormente en mi intervención, el respeto se gana, no se exige. Y el respeto se gana a través de la perseverancia y a través del criterio científico. Si tú tienes criterio científico, mirar la Lynn Margulis. La Lynn Margulis tuvo que publicar, en los años 60, la teoría endosimbiótica tuvo que publicar, mandar a publicar el artículo 13 veces para el que al final se lo aceptaran en una revista medio pelo, y ha revolucionado todo lo que ha sido la teoría evolutiva. Si creéis en algo, mirar a los ojos, porque es la única manera de que podáis tener credibilidad por parte de los demás. Nada más. Muchas gracias. Bueno, continuando un poco, pues ahora os voy a contar un poquito también de mi trayectoria profesional para que me conozcáis los que no me conocéis, ¿no? Bueno, yo soy licenciada en Químicas por la Universidad de Santiago y doctora en Química por la Universidad de Vigo. Aprobé las oposiciones en el Instituto Español de Oceanografía ya en el año 1988, incorporándome en el 89, y llegué a la dirección del Centro Oceanográfico de Vigo en el año 2015. ¿En qué estuve trabajando todos estos años? Bueno, sobre todo yo soy especialista en contaminación marina. He estado trabajando en el equipo de contaminación del instituto, en muchos proyectos multidisciplinares, tanto proyectos estructurales del IEO como proyectos conseguidos por financiación externa, tanto el Plan Nacional, de la Xunta de Galicia o proyectos europeos. Y también he trabajado en muchísimos estudios de impacto ambiental. Desgraciadamente, sabéis que en las costas españolas hemos tenido, por desgracia, bastantes accidentes
y bueno, en los que han ocurrido en los últimos 30 años prácticamente he trabajado en todos, desde el Marestegeo al Prestige, pasando por el accidente al Nazcollar, incluso vertidos menores o pequeños aportes de diferentes industrias. Como consecuencia de ello, bueno, pues he tenido muchos productos de investigación, considerando como productos pues, lo que consigues a lo largo de tu carrera. Sobre todo, yo he tenido una carrera más dedicada al asesoramiento científico y tengo muchísimos informes de asesoramiento técnico, también publicaciones en revistas de alto impacto, presentaciones a comunicaciones nacionales, internacionales, a congresos, temas divulgativos, libros, capítulos de libros. Y dentro del IEO, ya sabéis, y lo hemos hablado esta mañana, bueno, pues campañas. He participado en muchas campañas oceanográficas. La primera en 1988, bueno, en el 88 en el Cornide, pero ya había participado dentro de algunas campañas menores en el Navaz y en el Rioja. Y en bastantes de ellas he actuado como jefa de campaña. También he estado en muchas representaciones nacionales e internacionales, representando o bien al Instituto o incluso a España en diferentes comités, grupos de trabajo, en diferentes ámbitos, como puede ser el ICES, que comentaba antes Luis, en OSPAR, en la Comisión Europea. He participado en lo que es la Directiva Marco de la Estrategia Marina, soy miembro de la Comisión Académica del Programa Ejecutivo del Programa de Doctorado de DOMAR, vocal del Área de Investigación Marina del Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología, o sea, en diferentes puestos asociados, muchos de ellos, a mi carrera investigadora, y luego, a partir del año 2015, cuando empecé en la dirección del Centro Oceanográfico de Vigo, pues otra serie de puestos asociados a mi cargo institucional. También, como la mayoría de mis compañeros, pues nos dedicamos también una etapa importante de nuestra vida a tareas de docencia y formación, tanto pues, como con becarios de diferentes organizaciones, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster. Una experiencia muy bonita fue mi participación en cursos desarrollados en América Latina y el Caribe, a través de programas de formación de la IAEA, que te permite conocer otro tipo de instituciones, otro tipo de culturas, y luego también ves que muchas veces nos quejamos aquí de una serie de carencias cuando en otros países pues, las carencias que tienen son muchísimos mayores que las que tenemos nosotros, ¿no? Cuando cogí durante estos 5 últimos años, porque he dejado la dirección pues, a principios de mes de octubre, bueno, pues he aparcado bastante lo que es mi carrera investigadora, porque el Centro Oceanográfico de Vigo es el centro más grande del Instituto Español de Oceanografía. Su dirección pues, exige un esfuerzo importante, profesional, y entonces durante estos últimos años me ha sido muy complicado compaginar la carrera investigadora con la carrera de gestión y dirección de un centro oceanográfico. Bueno, pues que tu trabajo es, además de coordinar las diferentes actividades que puedan desarrollarse en el centro, pues potenciar y facilitar la labor investigadora de los diferentes equipos de investigación que hay en el centro, representarlo al Centro Oceanográfico de Vigo y al Instituto Español de Oceanografía en diferentes ámbitos asociados al trabajo institucional que tienes asociado. Y luego, uno de mis objetivos durante los años que estuve en la dirección del centro fue concienciar al personal del centro de que tenemos una deuda con la sociedad, que nosotros debemos explicarle a la sociedad en qué trabajamos, porque es la forma de que conozcan nuestros resultados de investigación, que sepan para qué sirven los centros de investigación y cuáles son los objetivos que tenemos en muchos de nuestros proyectos y cómo les pueden beneficiar a ellos como sociedad el trabajo que llevamos a cabo. Entonces, creo que es muy importante que todos los investigadores transmitamos nuestros conocimientos a la sociedad, a la ciudadanía, para crear una cultura científica y para que ellos también sepan en qué se gasta el dinero de ciencia en España, en el país.
Por lo tanto, lo que os decía, he hecho un esfuerzo importante en concienciar al personal de que era importante que nos dedicásemos a temas de comunicación y divulgación científica. Este tipo de encuentros me parecen súper interesantes. Creo que hay que explorar todo el tipo de posibilidades para comunicar ciencia. Nosotros hemos hecho talleres, visitas a barcos, asistencia a colegios, diferentes solicitudes de proyectos de comunicación a entidades financiadoras para poder llevarlas a cabo. Y luego creo que es importante participar en iniciativas como puede ser 11 de febrero, Mujer y Niña en la Ciencia, donde yo creo que en este momento la mayoría de las instituciones científicas, por lo menos el personal del IEO está muy involucrado, el personal del CSIC también, porque es una forma de generar vocaciones y creo que es importante que las niñas y los niños, pero sobre todo las niñas, tengan referentes femeninos en el mundo de la ciencia, que sepan conocer mujeres. Ayer hablábamos de diferentes mujeres investigadoras, tanto en el proyecto Oceánicas, que magistralmente ha dirigido Ana Morillas, que ha puesto un punto importante de partida en las diferentes mujeres que comentaba ayer Luis. Hay que ponerlas en valor para que no solo las nuevas generaciones, porque incluso las antiguas generaciones habíamos muchas oceánicas que no las conocíamos. Entonces, creo que es importante pues que haya referentes femeninos para que sepan que no solamente los hombres, que son normalmente los que salen en los medios de comunicación, muchas veces cuando un periodista quiere hacer un artículo sobre un tema determinado suele buscar a un hombre para que sea el que le comente ese artículo. Entonces creo que las mujeres tenemos que tener una visibilidad importante en los medios de comunicación para que se sepa que también hacemos ciencia y ciencia de calidad. ¿Vale? Entonces, ahora, si os parece, vamos a empezar a contestar a una serie de preguntas que nos han llegado a través de la encuesta que mandó el comité organizador. Y, por ejemplo, hay una pregunta que puede contestarla cualquiera de los que estamos aquí presentes, que decía: ¿cuánto creéis que pesa la necesidad de estar muchas horas trabajando para llegar a ciertos puestos? Ese puede ser uno de los motivos para que la mujer renuncie a coger puestos de responsabilidad, la necesidad de estar dedicando muchas horas a un puesto de trabajo determinado. Beatriz, ¿quieres contestar tú a esta pregunta? Hola. Beatriz, no sé si me estás oyendo. ¿Me oís vosotros ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, yo creo que sí, que el tener que, cuando tú tienes un puesto de responsabilidad que implica, como tú bien decías, muchas horas de trabajo, no solo muchas horas de trabajo, sino muchos viajes. Yo he sido gestora del Plan Nacional, he sido presidenta de la Comisión del Prestige, he sido directora de mi centro y todas esas cosas, aparte de los viajes que implica la carrera científica, suponen muchas horas fuera de casa. Y eso es un freno. Evidentemente, si tú tienes niños pequeños o tienes una relación personal que exige mucha dedicación, o una familia que te implica, el tener que dedicar tantas horas es un freno. Entonces, es algo que pesa en la balanza. Yo creo que los hombres no tienen tanta presión en este aspecto como la tenemos nosotras y creo que realmente es importante para limitar nuestras dedicaciones. Es evidente que una carrera exitosa requiere mucho tiempo. Y por una de las preguntas que están ahora en el chat, dice, una de las preguntas que he visto es que si a igualdad de edad y de méritos, las mujeres tenemos el mismo éxito en la carrera que los hombres. Y yo diría que sí, al menos en el CSIC. Pero lo que pasa es que, claro, que a lo mejor tienes menos méritos porque no has hecho tantos viajes ni tantas cosas
como ha podido ser tu contraparte, pero la cosa está bastante igualada. Y después una cosa que corresponde a otra pregunta que se nos han hecho en estos días era acerca de si las mujeres que nos dedicamos o que hemos hecho gestión es porque tenemos un carácter un poquito, como si dijéramos, más malo. Yo creo que ahí hay un problema y es que se supone que tenemos que copiar las formas de hacer de los hombres, de ser más trepas, más duros, más así. Y yo creo que la gestión o la colaboración con otros, desde el punto de vista femenino, puede ser tan rigurosa como el que puede hacer un hombre, pero de otra manera, sin buscar enfrentamientos ni juegos de poder, sino de cooperación. Al menos esa es mi experiencia personal y creo que no me ha salido muy mal. Y perdonad porque he contestado a 2 preguntas o a 3 en vez de la que tú me hacías directamente. Muchas gracias. A lo mejor Emma quiere completar alguna cosa más. No, coincido absolutamente con el análisis y las valoraciones que ha hecho Beatriz. Quizás lo que sí me parece es que, en general, no solo en el ámbito de las ciencias marinas, que es el mío, que a mí no me gusta extrapolar, me gusta hablar de lo que conozco, pero creo que es que vamos con excesiva rapidez, estamos muy acelerados. A ver, en cualquier institución o en cualquier empresa privada, un puesto de responsabilidad corresponde a una persona senior, a una persona que ha pasado por distintas etapas, que conoce el funcionamiento del tema o del ámbito que está tratando y que, por tanto, es capaz de hacer análisis de las situaciones que se van a plantear, de crear un equipo competente y tiene una serie de competencias que ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria profesional. Ahora la mujer, o tal como yo lo veo, queremos optar a puestos de responsabilidad muy pronto. Tranquilo. Si de todas formas, además, cada vez nos vamos a jubilar más tarde. Tenemos tiempo de sobra de tener una formación adecuada para que encima después no nos digan que es que nos falta formación para saber mandar. Yo, si llego a un cargo de responsabilidad en el futuro, quiero llegar con el convencimiento de que voy a ejercerlo con todas las competencias que ello requiere. Entonces, hay que tener un poco de calma en la vida y no apresurarse, pero, como digo, yo hablo desde el punto de vista personal y desde mi propia experiencia. Y se trata de que cuando una mujer esté en un cargo de responsabilidad o en un tribunal o en cualquier comité, esté ahí no para cumplir una paridad o para cumplir una tasa, esté ahí porque reúne todas las características o todos los criterios que son necesarios para tenerlo. A lo mejor Luis también nos puede aportar alguna... Beatriz, tú no tienes mal carácter, por favor. Bueno, vamos a ver, los puestos de gestión son picacarnes, como decíamos en París. Son puestos que uno puede ejercer durante un tiempo cuando lo coge la vida en el momento de afrontar esos puestos, porque quizás no te lleguen en el momento adecuado y realmente te trituren y te dejen incapaz de luego poder hacer otra cosa en la vida. Entonces son puestos que uno tiene que saber subirse al tren cuando pasa, pero también tienes que saber bajarte del tren antes de que el tren te destroce, Entonces hay distintos niveles de gestión. Yo fui 8 años director del centro de Gijón, una labor que fue realmente satisfactoria porque fue coger un centro de cero y dejarlo cuando entraba ya en una etapa de que sabía volar solo. Y yo también volé en aquel momento y me fui a París. Y en París estuve 7 años que me parecieron suficientes para seguir la curva de aprendizaje, rendir y llegar a un momento en el que veías que corrías el riesgo de que el trabajo acabase contigo. Y me volví a España. Y entonces las etapas vienen y van y uno tiene que cogerlas y aprovecharlas, disfrutarlas y aprender también, Pero son trabajos que son picacarne. A veces son realmente poco gratificantes porque trabajas mucho y muchas veces tu trabajo queda difuso, como anónimo y no se ve. Y entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras. En cuanto a lo de la edad y el esfuerzo, yo creo que se llega exactamente igual, la misma edad. Yo uno de los programas que financiaba cuando estaba en París era un proyecto que además era precioso, que era para obtener índices del mar, se llama Indices.
las 3 investigadoras principales eran 3 mujeres. Una era canadiense, Alida Bundy, una era francesa con desarrollo en Sudáfrica, que era Jinu Lee, y luego estaba Shannon, que era de Sudáfrica. Y había una española que es Marta Moll, una persona que está en el CSIC en Barcelona con un currículum y una trayectoria extraordinaria. Bueno, Marta Moll es jovencísima y Shannon era jovencísima. La mayor era Alida Bundy, pero incluso no era mayor, ¿eh? Y todas eran mujeres y hacían un trabajo extraordinario. Entonces, yo en ese sentido, de verdad, no hay diferencia. En fin, a lo mejor os he estado contando cosas. Antes, quizás interpreté yo un poco más la pregunta de Toya Besada sobre mi trayectoria. Lo más relevante quizás sea esta etapa de París, pero yo lo que sí he hecho en mi vida, y de casualidad, han sido etapas de 7 años. Yo, cuando acabé la carrera, entré en el oceanográfico en La Coruña y estuve 7 años en La Coruña. A los 7 años me marché de La Coruña y me fui a Santander. Ya había sacado la plaza de investigador titular. Y en Santander fue donde más estuve en mi vida, estuve 12. De Santander me marché a Gijón, estuve 8, en París estuve 7 y desde que regresé pues me quedaban 7 para jubilarme. Así que etapas de 7 años de verdad son magníficas porque aprendes, rindes y cuando ves que aquello te cansa pues te vas. Y en fin, ha sido casualidad, como decía ayer, la suerte también juega en esto, pero que esos 7 años es un plazo muy razonable para estar en un puesto de dirección y luego dejar paso a otro y cambiar. Nada es para toda la vida, para nadie. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas de las preguntas las hemos ido contestando a la vez que vamos participando, pero hay algunas que no. Entonces, por ejemplo, me gustaría también que hablásemos un poco de un tema que han preguntado varias personas, que es si creemos que esto es algo generacional y que irá cambiando a lo largo de los próximos años y que habrá en los próximos años más mujeres ocupando altos cargos dentro de lo que son los diferentes organismos dedicados a la investigación marina. Beatriz, por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre este asunto? Yo opino que eso dependerá de la evolución de la sociedad, porque nosotros no vivimos en una torre de marfil, sino que vivimos como parte integrante de la sociedad. Si la sociedad se vuelve más participativa, más igualitaria, evidentemente las cosas irán por ese camino. Y será así en los países occidentales. Ya no hablemos de otras zonas. Antes estabais hablando de Japón, con una cultura muy diferente. En nuestros términos culturales, creo que hemos avanzado muchísimo y creo que nos hemos ganado el respeto. Evidentemente, todo dependerá de cómo evolucionemos en el futuro. También veo que en una de las preguntas que están en el chat y que dirige la respuesta a Emma y a mí, es si hemos visto casos de acoso sexual en la carrera. Indirectamente, yo personalmente no lo he sufrido, siempre he tenido mucho respeto y no he tenido ningún problema ni en los barcos, ni en los institutos, ni en los viajes, ni en ningún lado. Pero sí que he visto quizás alguna cosa, tanto en el ámbito universitario, lo típico del profesor que se lía con la becaria. Y eso al revés de la profesora o la investigadora que se lía con el becario, eso no lo he visto. Y creo que ahí hay una cierta prepotencia y he visto algún caso más o menos cercano que no me ha gustado. Ellas estaban de acuerdo de eso, y por los motivos que ellas tuvieran para estar de acuerdo, no sé cuáles eran. Yo particularmente no he percibido ni en carne propia ni en ningún ámbito de mi entorno estas situaciones tan desafortunadas de acoso sexual. A lo mejor podemos dar paso si hay alguna pregunta en la sala. No sé si tenemos alguna pregunta que queréis hacer directamente desde la gente que está aquí acompañándonos presencialmente. Si no, continuamos con preguntas que tenemos. ¿Hay alguna? Sí.
¿Ahora se me escucha? Sí, con respecto, por ejemplo, a la pregunta que habéis respondido, en realidad os lo hacían un poco a todos, ¿no? Pregunta era... Uy, me tengo que poner las gafas. La autolimitación y el techo de roble bien visible también es producto en ocasiones de haber sufrido acoso laboral y o sexual. O sea, entiendo que lo que plantean es que si tú has vivido una situación problemática, eso a lo mejor es lo que te impide también progresar. Entonces, se refería a vosotras dos como directoras de centro y entiendo que también a ti, Toya, que si has conocido algún caso así, que si habéis tenido alguna vez contacto con esas víctimas y que en caso de que haya sido así, ¿qué hacéis como altos cargos y mujeres al respecto y si existe algún tipo de responsabilidad institucional? A ver, yo desde que estoy como directora en el Centro de Vigo no he tenido ningún caso directamente que haya tenido que participar en él. Sí que hubo dentro del instituto algunos casos que en su momento pues, tuvieron que ser resueltos, ¿no? Está claro que si tú como dirección conoces algún caso, bien porque directamente la persona afectada te lo comenta o porque alguien de su entorno te lo comenta, por supuesto que tienes que intervenir. Es una responsabilidad institucional tomar cartas en ese asunto y poner en marcha los mecanismos que tenemos. Tenemos un plan de igualdad, tenemos una serie de mecanismos y hay que utilizarlos para evitar cualquier tipo de situación. No se puede dejar pasar este tipo de casos, ni un solo caso se puede dejar pasar. Claro, yo creo que, y esto ya intervengo yo un poco por mi cuenta, creo que también lo planteaban un poco la idea de decir si... A lo mejor no tiene que ser acoso sexual, pero si tú te has sentido alguna vez intimidada o algo así y te impide avanzar en tu carrera, si creéis que eso ocurre, vamos, creemos no, lo sabemos que eso ocurre, que hay gente que gotea antes porque a lo mejor han sufrido alguna situación de esta desagradable. O sea, es un poco enlazar con lo que se ha hablado ya esta mañana y cómo estamos llegando aquí. Yo creo que, malas experiencias o cosas que no te han salido los hemos tenido todos. Esto es una carrera de fondo. Frustraciones a lo largo de tu carrera profesional las hemos tenido todas y todos. Entonces, también, ¿por qué solamente nosotros, las mujeres, si tenemos algún encontronazo con alguien o alguna situación que te impida avanzar, nos vamos a venir abajo? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué los hombres son capaces de seguir avanzando en ese tema? Yo creo que no. O sea, depende del carácter de cada uno. A veces de ese tipo de situaciones sales más fuerte y dices, bueno, esto no me ha salido a nivel, a lo mejor, un proyecto o una colaboración o cualquier tipo de tema o un encontronazo o lo que comentábamos antes de las diferentes mentalidades de las sociedades, ¿no? Yo, cuando estaba de directora en el centro, pues he tenido muchísimas visitas institucionales de delegaciones de muchísimos países y, bueno, con una delegación que venía precisamente de Japón, le sorprendió que la directora fuese una mujer, que la jefa de planta de cultivos fuese una mujer y que la directora accidental fuese una mujer, y me llegaron a preguntar si es que no había hombres en la institución que pudiesen desarrollar ese trabajo. Digo, no, lo que pasa es que hay muchas mujeres que somos muy capaces de llevar a cabo este tipo de trabajo y no tenemos por qué buscar ningún hombre que lo lleve. Estamos aquí por nuestras capacidades, no porque seamos mujeres o hombres. Entonces, yo creo que depende de cómo seas tú y cómo te enfrentes tú también a las diferentes circunstancias. No sé si vosotras queréis comentar alguna cosa más. No, un poco lo que se ha comentado aquí ya también esta mañana, que al fin y al cabo el mundo de la ciencia y en particular el de la oceanografía pues es un reflejo de la sociedad que tenemos y entonces lamentablemente todavía hay situaciones de acoso sexual no solamente en nuestro ámbito de desarrollo de la labor profesional, sino en otros terrenos. Y lo que sí me gustaría también decir es que eso evidentemente... tolerancia cero, hay que establecer protocolos, hay que perseguirlo, pero tampoco quiero que se criminalice la figura del hombre en general, porque yo he tenido la suerte de tener grandes compañeros y antes se decía aquí, yo quiero que mi hija me tenga a mí como referente femenino. No, yo quiero que mi hijo
me tenga a mí como referente femenino. Entonces, cuando él crezca, valorará, respetará y amará a una mujer. Y, sorprendentemente, los grandes compañeros y amigos que tengo han tenido una relación con sus madres excepcionales y han tenido mujeres de quitarse el sombrero, que vivieron una época que no es la que existía ahora en España y no podemos valorar el pasado con los ojos del presente. Entonces, pienso que a nosotros, a las madres de los niños, son las que nos corresponde. Las de las hijas, evidentemente, que crezcan en la igualdad, que se valoren a sí mismas, que crezcan en el respeto, pero a las madres de hijos varones es a las que nos corresponde la responsabilidad de formarlos a ellos en el respeto y en la admiración de la figura femenina y tratarla como mujer en ciertos ámbitos, como compañera, como madre de mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, para todo lo fundamental es la educación y la educación comienza en la casa. Yo quería comentar que durante mis años de directora del IMEDEA no tuve ningún caso de acoso sexual, sí algún problema laboral, evidentemente, pero decir que en el CSIC existe toda una serie de protocolos para estos casos, tanto de un tipo como de otro. Hay con la Comisión de Igualdad, hay la presencia de los sindicatos, que también es importante en estos temas, y hay un comité de ética. Entonces, hay ya muchas reglas y yo creo que la gente está concienciada y que no se permite desde ninguna manera ningún tema de acoso, ni laboral, ni sexual, ni de hombres ni de mujeres. ¿Tenemos alguna pregunta más, Mari Carmen? No sé si en la sala hay alguna pregunta. Bueno, tenemos aquí alguna pregunta más recibidas a través del chat y una de ellas es ¿cómo podríamos hacer para romper ese techo de cristal? Yo creo que es lo que comentaba Beatriz antes. Esto es un problema de la sociedad en la que nos movemos. No solamente relacionado con las ciencias marinas o con la investigación, ¿no? En parte lo que ocurre en los organismos de investigación, lo que presentaba al principio del porcentaje de mujeres directoras, tanto en centros de investigación como ocupando la cúpula de los puestos del poder de nuestras instituciones, pues reflejan un poco lo que pasa en la sociedad en general, ¿no? Si vemos la cantidad de directores en las grandes compañías españolas, pues vemos que el porcentaje de mujeres pues es bastante inferior que el de hombres. En los consejos de administración, o sea, no solamente creo que sea un problema que afecte a los organismos de investigación, ya no digo solamente marinas, y digo en general en todos los organismos o a las universidades. Veis lo que pasa con el número de rectoras con respecto al número de rectores. Por lo tanto, creo que si la sociedad va avanzando y va avanzando en un camino hacia la igualdad, iremos rompiendo pues este techo de cristal, si hay referentes femeninos también en todos los campos de la investigación. Lo que decía Emma también, o sea, yo tengo un hijo y una hija, a los dos he intentado educarlos en igualdad y que tengan los mismos valores y que respeten de la misma manera hombres y mujeres y que respeten y sepan valorar el trabajo que llevamos a cabo tanto su padre como yo, y yo creo que en ese aspecto sí que lo hemos conseguido en mi familia, ¿no? Ellos lo tienen muy claro, que el trabajo de su madre es igual de importante que el trabajo de su padre y que los dos hemos conciliado nuestra vida profesional con la familiar para intentar sacar la familia adelante, ¿no? Unas veces ha tirado más del carro una persona porque en ese momento las circunstancias le permitían, en otro momento pues el otro, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa en nuestros centros es reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, para romper el techo de cristal tenemos que avanzar como sociedad, ¿no? Para poder conseguir un mayor número de mujeres directoras. A mí sí me gustaría volver a tener un porcentaje mayor de directoras en los centros oceanográficos del IEO. Creo que es importante que no volver a tener solamente directores, pero es un reflejo de la sociedad, ¿no? Emma, ¿tú qué opinas sobre...?
Sí, yo creo que además, por lo que comentábamos antes, como la mujer se ha incorporado a puestos estables tanto en el CSIC como en el IEO más tarde, pues evidentemente todavía a lo mejor, como fue mi caso concreto, ¿no?, de no postularte a dirección porque consideras que prefieres avanzar más en tu carrera investigadora que en la gestión, pero creo que puesto que ya el porcentaje de hombres y mujeres dentro de las escalas científicas en el CSIC, por lo menos en el CSIC, está bastante igualado, pienso que para cargos de direcciones de institutos, de coordinadores de área y tal, de aquí a algunos años sí que existirá ya una mayor cierta igualdad, pero ha sido precisamente por ese desfase tanto del número de mujeres como a la edad a la que nos hemos incorporado en el CSIC. O sea que establecer que exista una cierta discriminación en el CSIC por los números actuales, no, porque los números actuales son, hay que hablar de ratios, son el proceso, o sea, son el resultado de un proceso histórico. Pienso que, como decía también ayer Belén, en el CSIC yo nunca me he sentido la necesidad de tener que demostrar que valgo más por ser mujer que mi compañero de despacho de al lado, no. Simplemente ha sido una circunstancia de la incorporación de la mujer a nuestra institución y que de aquí a 10 años pienso que habrá bastante más mujeres en cargos de responsabilidad. Sí, bueno, cuando se muestran estos gráficos de pinza, estos son unos gráficos que hay que analizar por cohortes. Cuando uno mira cuántos profesores de investigación hay y te salen pues 70-30, pero es que cuando esa gente que ahora tiene 65 años empezaron a trabajar, cuando ellos tenían 25 años, la proporción igual era también 70-30. Y si no era 70-30, era 60-40. Entonces, esto hay que analizarlo así por cohortes. Yo, por favor, no penséis que no crea yo que la situación sea totalmente equilibrada, pero que sí tiene ese gráfico un poco de vicio estadístico, sí es verdad. Vuelvo otra vez, porque quizás eso, dar un punto de vista desde cómo son las cosas en otras organizaciones fuera de España. En la UNESCO, como os podéis imaginar, éramos 2.700 personas, de los cuales 1.500 con sede en París, y trabajaba allí gente pues de todas las razas, de todas las religiones, de todos los colores, hombres y mujeres. Y lo primero que te dan cuando llegas a la UNESCO son una serie bueno, recibes cursos, qué sé yo estuve un mes recibiendo cursos de todo tipo en la UNESCO y entre ellos está el de los respetos culturales a otro tipo de gente y todo eso se lleva con una escrupulosa vigilancia. Allí no puede haber ningún caso porque siendo una organización internacional de la ONU, cualquier escándalo que surge en esta dirección tiene una amplificación tremenda. Con lo cual, allí todo el mundo, yo no conozco, y probablemente haya habido, pero vamos, en la etapa en la que estuve yo allí, pues yo no recuerdo ningún caso que hubiera habido de acoso, pero de ningún tipo, no ya por razón de sexo, sino por religión o cultura o color o esto, de verdad, esto se lleva escrupulosamente. Y yo creo que esa es la tendencia en todo tipo de sociedad, no puede ser de otra manera. Bueno, esta mañana también estuvimos hablando en la mesa anterior del tema de conciliación. También algunas de las preguntas que nos han hecho estaban relacionadas si pensamos que el techo de cristal está unido a los problemas de conciliación. Yo creo que a lo largo de las intervenciones de todos nosotros, creo que ya lo hemos contestado, ¿no? Está claro que tenemos que conciliar todos, no solamente las mujeres, sino los hombres también. Es verdad que lo que decía Emma antes, a lo mejor nosotras muchas veces damos un paso atrás pues por circunstancias a lo mejor en ese momento personales o familiares y a lo mejor o incluso a veces por un poco por el miedo a asumir una serie de puestos, ¿no? Pero creo que el techo de cristal sí, en un momento determinado podía estar relacionado con temas de conciliación, pero hoy en día creo que esto ya vamos avanzando hacia una situación bastante mejor con respecto al futuro, ¿no? Pero, a ver, yo en mi caso concreto, en las dos circunstancias excepcionales de la vida que me he autoimpuesto yo un freno, yo estoy contentísima de haberlo hecho,
Y con el debido respeto, no me importa lo que opinen los demás. O sea, yo, mi bebé de 1 año era lo que me corresponde ese momento a mí, en mi momento y en mi proyecto vital. Que a lo mejor otra mujer no lo hace, tiene todos mis respetos. Pero yo consideraba que no era mi tiempo vital en ese momento para adquirir una responsabilidad de gestión, porque yo seguí con mi carrera investigadora. Vamos, yo tengo la anécdota de estar dándole el pecho a mi hijo y mandar 2 galley proof para publicación de un artículo, con un niño en un pecho y a las 3 horas que le tocaba otra vez. O sea, mi carrera investigadora siguió. Ahora yo voluntariamente decidí que para el tiempo y la responsabilidad que requería un cargo de gestión, en ese momento yo decidía que no me correspondía y no me arrepiento. A lo mejor otra mujer no quiere, perfecto, pero tan soberana es ella de tomar esa decisión como yo. Y no quiero que se me juzgue por haber dicho que en ese momento yo no quería atravesar ese techo de cristal. Ya lo atravesaré. Yo prefiero que mi hijo, los 3 primeros años de su vida, haya tenido la figura de su madre. Yo. Si otra mujer no, está en su total derecho, no seré yo quien se lo impida. Pero quiero deciros que las decisiones son voluntarias, al menos en ese aspecto, que no te la ponga el padre de tu hijo, que no te la ponga la sociedad, pero si te la pones tú, de hecho en mi caso fue algo instintivo y hasta fisiológico animal, yo diría, es un puro proceso de evolución. Tenemos una pregunta en la sala. Un comentario, ¿se me escucha? Ahora. Que esto está muy bien, pero también hay el tema este de que tú pudiste tener la elección, que está genial, pero la mayoría de la gente es la gota que cae y este es el problema, que no es una elección muchas veces y que simplemente tienes que dejar tu carrera, digamos. Y una cosa que yo quería comentar también es que habéis estado hablando vosotras 3 y hay un punto de que parece que no haya casos de acoso o de machismo y un poco es la sensación cuando se escucha de que vosotras no habéis visto. Lo que pasa es que hay una invisibilización de este tema. Es un tema que tal vez muchas veces incluso no llega a los directores. Yo conozco casos de compañeras que no han podido hablar con el director porque no ha habido estructuras que hayan podido recoger. Entonces, este tema es un tema que aún muchas veces se está escolando. Si fuera una red, serían peces muy pequeños que pueden pasar dentro de esta red. De manera que tal vez hay un esfuerzo aún importante de visibilizarlo y de ver que los números son reales y que aún con nuestra experiencia muchas veces pensamos que aún no hay problema o que se ha mejorado mucho, pero el trabajo está y el trabajo se necesita seguir haciendo, yo creo. Eso está ¿Pero claro. en el CSIC te refieres? Sí, el CSIC. Un último comentario que tenía era a los directores o a los puestos de gestión. ¿Crees que hay alguna formación actualmente, como lo que ha comentado el Luis, en el que para los gestores se les pide que tengan un nivel de conocimiento de este tema? ¿Hay algún tipo de aprendizaje o alguna formación obligatoria ahora mismo? No, actualmente no hay ninguna formación obligatoria, pero sí se han hecho, por lo menos en el instituto se han hecho algunos cursos sobre igualdad, sobre responsabilidad, para intentar formar a la gente. Son cursos voluntarios que la gente que ha querido ha participado, ¿no? Tienes toda la razón. O sea, por eso hablábamos esta mañana también de que es necesario una serie de protocolos claros en todos los aspectos para que la persona, porque es verdad, puede pasar que la persona que tenga un problema de un acoso laboral o un acoso sexual no tenga miedo de ir a hablar con el director o con la directora del centro para explicar lo que le está pasando. Pero también es responsabilidad de todos nosotros no ponernos de lado. Y si los compañeros saben que está pasando eso, pues compañeros o compañeras, o sea, si saben que está pasando eso y esa persona no es capaz por cualquier motivo de enfrentarse ella a la situación, es responsabilidad de todos denunciar esa situación. Entonces, en todas las instituciones creo que deberíamos tener un protocolo muy claro. Esta mañana hablábamos de un protocolo para los barcos, de tener a lo mejor una persona de referencia dentro del barco que no sea ni el jefe o la jefa de campaña ni el capitán, que a lo mejor, pues, sobre todo las generaciones más jóvenes que embarcan, que pueden ser becarios o gente en formación o recién ingresada en las diferentes instituciones, pues les dé como más reparo hablar con esas figuras, ¿no? Pues a lo mejor un compañero o una compañera que esté formado, porque es verdad
que tenemos que ponernos todas las gafas violetas para poder ver situaciones que a veces, a lo mejor, cuando ahora desde esta perspectiva ya con la edad y cómo han ido evolucionando la sociedad, las ves, pero hace años pues no te parecían situaciones, te parecían pues lo que se comentaba esta mañana, un chiste de este que siempre está diciendo tonterías, ¿no? Pero creo que sí que es importante tener protocolos muy claros, pero también es responsabilidad de todos nosotros. Es como el tema de la violencia de género en la sociedad. No podemos ponernos de lado. Si sabemos de un caso de acoso en nuestras instituciones, hay que denunciarlo, ¿vale? No solamente la persona que lo pueda estar sufriendo, sino el compañero o la compañera que lo esté viendo. En el CSIC, el tema de acoso laboral o acoso sexual, en este caso concreto, lo lleva los departamentos de prevención de riesgos laborales. Entonces, no quiero dar datos o información que no sea veraz y que no conozco realmente, pero desde hace aproximadamente 2 o 3 años, estoy pensando en mi centro, creo que hace 3 años, todos los centros están obligados a tener una sección de, en mi caso concreto, hay 2 personas que llevan todo el tema de prevención de riesgos laborales dentro de lo que es el centro y por eso es lo que decía Toya, evidentemente esas personas encargadas de riesgos laborales tienen que tener el apoyo de todo el personal del centro, porque si una persona no se ve en o no tiene el arrojo suficiente como para denunciar esa situación, el resto de compañeros no se pueden poner de perfil y tienen que ponerlo en conocimiento de prevención y ya prevención a través de la estructura jerárquica que existe en el CSIC tomar cartas en el asunto. Pero hasta donde yo sé, evidentemente, eso se ha puesto en manos de prevención de riesgo laborable porque todos entendemos que a lo mejor para una persona, sobre todo si no tiene un puesto estable, etcétera, etcétera, acceder directamente a la figura del director o reportar eso podría, o sea, tú no puedes ser juez y parte, podría tener algún tipo de consecuencias para ti, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahora con las estructuras y mecanismos que existen en el CSIC, cualquier persona que esté sufriendo este tipo de acoso está amparada por los mecanismos que existen dentro de la institución. Obviamente, con lo que dice Toya, con el apoyo de todos. Yo quería mencionar también que, aparte de lo que ha dicho Emma, hay representantes de personal elegidos por votación de sus colegas que están en los claustros del instituto a los que uno se puede dirigir si no quieres hablar, pues eso, con el director o con la gerente o gerente. Tienes tus representantes de personal, a los de representantes de riesgos, que no son los mismos, de riesgos laborales, y también hay gente de los sindicatos. O sea que una persona que se sienta agredida puede, de alguna manera, tiene mecanismos para defenderse. Claro que estas cosas son muy complicadas porque puede haber juegos de poder por el medio, como eso de que sea, por ejemplo, tu director de tesis y tú seas un becario o becaria y te sientas agredido o discriminado. En esos casos se complican. De eso yo he visto algunos casos en los que pues se ha cambiado de director de tesis y ha habido complicaciones, pero se han resuelto. Evidentemente hay personas que están en posiciones de poder que pueden abusar y pueden abusar siendo hombres o mujeres. Evidentemente, como hay más hombres en posiciones de poder, se dan más casos de hombres que abusen, pero no es solamente los hombres. Yo he vivido casos de abuso por parte de mujer, no sexual, sino de acoso de otro tipo. Entonces, creo que hay herramientas y, como me decían antes y mis compañeros de mesa han aseverado, todo esto es reflejo de la sociedad. No vivimos en un vacío. Hay una pregunta más, me parece, en la sala, ¿no? La última pregunta que me están diciendo en la organización. Vale, Toya. Sí. Bueno, quería hacer un par de cosas. Soy Alicia Lavín.
Me gustaría, bueno, en Santander tuvimos una especie de amago, pero era acoso laboral, no era acoso sexual, y lo solucionamos antes de que empezara la cosa, mientras he sido yo directora. Anteriormente sí que hubo un caso de acoso bastante gordo, pero mientras los 8 años que yo he sido directora ha sido eso, con prevención estuvimos hablando, la persona vino a hablar conmigo directamente y entonces pues lo intentamos solucionar. De todas formas, en Santander hemos tenido la mitad del Comité de Igualdad del IEO. En Santander ha estado... la gente está muy concienciada. Ha habido, bueno, también sobre todo de la necesidad de cursos, de la necesidad de formar, de la necesidad de tener protocolos. Creo que eso ha sido una constante bastante importante en los últimos años. El trabajo, como os decía antes, de Menchu, que fue presidenta del Comité de Igualdad del IEO, no se han sentido muy apoyadas y espero que ahora ya parece que las cosas van hacia adelante y sobre todo en la parte de formación. Y después quería un poco comentar, que me ha gustado lo que comentó Emma, la autocensura, porque ¿cuándo te puede ser tu ocasión para acceder a un puesto de gestión? Y os quería comentar mi caso, porque yo tuve 2, digamos, ofertas de anteriores directores y yo le ponía siempre pegas. No pensé nunca que me autocensuraba, pero realmente buscaba otra, estaba en una época como bastante productiva de mi actividad científica y me parecía que no era, o que yo tampoco tenía conocimientos o experiencia suficiente para pasar a un cargo de gestión y rechacé un par de propuestas de anteriores personal. Y luego ya en conjunto, un poco viendo que el grupo que tenías, cada vez los investigadores eran mejores y que podía ya dar un paso hacia otro tipo de trabajo, fue cuando intenté ver esos pasos. Primero estuve en el Plan Nacional de adjunto a Fidel Echevarría, que estaba en Ciencias Marinas. Bueno, primero estuve en la NEP, que me lo ha recordado antes. Anteriormente estuve en la NEP, sí que allí todos eran hombres. Ayudé a Antonio Cendrero en Ciencias de la Tierra, pero eso debió ser como a principios del 2005, 2006, por eso coincidimos con Emma. Después estuve en tuve una discusión muy fuerte con el que entonces era director, porque nombraron director de Santander al único investigador principal de un proyecto europeo. Y a mí me parece que cuando las personas están en el tope de su actividad científica, pues deben sacarles el máximo provecho y después es cuando tienen que pasar a puestos un poco más de gestión y un poco más esto. No sé si bueno, desde luego yo es el sentimiento de cada una que intente postularse cuando sea su ocasión. Eso creo que es importantísimo, no, como decía Emma, no acelerar, porque la vida es muy larga. Y al final te presentas en 42 años, como he presentado yo, la vida laboral es muy larga y te van llegando las ocasiones. Yo dije que no a la primera, dije que no a la segunda. Bueno, realmente puse condiciones que, bueno, no me las aceptaron. Entonces, después ya me fui formando con distintas etapas. Luego fui jefa de área, que fue cuando... Y después ya sí que accedí a una dirección del centro. Pero creo que eso, vas pasando etapas y es un poco también lo que decía Luis de las etapas, vas teniendo etapas y desde luego sí que ahora no podría volver a mi trabajo normal y entonces, bueno, por eso he decidido no prorrogar mi vida laboral y jubilarme, porque sí que también un puesto de gestión es un puesto que te lleva tanto tiempo y prácticamente te colapsa por lo menos los 8 años que he estado yo de directora. Me ha llegado un momento que, bueno, y también la edad, entonces te va saturando, pero yo creo que cada una tiene que ver cuándo es el momento que piensa que puede ser... que puede acceder a un puesto cuando se siente conforme. No pedir demasiado, no dejarlo, sino cuando ya ves que tienes iniciativa, conocimientos y posibilidades y que puedes desarrollar y ayudar a tu grupo, que te ha ayudado toda tu vida, porque yo creo que los puestos de gestión en ciencia significa que lo que has estado chupando toda tu vida, o sea, consiguiendo proyectos, te han estado evaluando,
habido mucha gente por delante que ha estado en esos puestos y que ha dedicado su tiempo precisamente a que la ciencia siguiera para adelante. Entonces es el momento que tú tienes que ofrecer ese tiempo tuyo hacia el resto de los investigadores más jóvenes o más mayores, quien sea. Creo que es una vuelta a la sociedad, una vuelta a los que te han permitido desarrollarte científicamente, y yo animo a la gente, creo que es una obligación casi de todos los investigadores pasar una etapa, dedicarse una etapa a la gestión de la investigación. Después ves mucho más claro cómo son las cosas. Es muy distinto ver las cosas desde un puesto de gestión donde te encuentras con todos los problemas que desde un puesto de investigador donde ves parte y parte. Creo que es una experiencia que deben ser que debe ser de cada uno y de cada una. Y yo creo que lo bueno que tiene, las mujeres somos mucho más cooperativas y menos individualistas, pienso yo, y que eso es un factor muy importante a la hora de dedicar toda tu actividad. Tú sabes que compartes con mucha gente, que cuentas con mucha gente, que interaccionas, y creo que eso es muy bueno para dirigir cosas y para gestionar lo que sea, un centro, o gestionar una planta de cultivos, o gestionar, yo que sé, hasta el plan nacional, el plan estatal ahora. Quiero decir que hay que animarse, y yo creo que ahora ya hay menos autocensura. Yo creo que las mujeres ahora son más decididas que lo que éramos hace unos años, pero bueno, yo quiero animar a todas y que tiren para adelante, y que hay que contar con todos, porque lo que no puedes es perder a una parte de la población, como se dice con las niñas. Es que no podemos perder a una parte de la población porque las niñas a los 14 años decidan que no se dedican a las ciencias, que se dedican a las ciencias de la salud, que también es muy... Pero bueno, también esta es la otra parte, la de enseñar a la sociedad lo que hacemos y la importancia que tienen, que creo que es importantísima, como ha dicho Toya, y creo que en eso nosotros, por ejemplo, en Santander hemos hecho mucho del 11 de febrero. El año pasado hicimos como 40 charlas en colegios, institutos. Creo que es fundamental que las niñas sepan que tienen futuro, que no se necesita ser, como decía, que se necesita trabajar. Tienes que trabajar en una línea, y la línea que te guste, y tira por ahí, pelea por ahí, lucha, y tendrás un futuro en cualquier campo, y sobre todo eso, en los STEM, que tanta técnica necesitamos, sobre todo en oceanografía física, pero en toda la oceanografía. Muchas gracias. Yo, un momentito, al hilo de lo que decía Alicia, es que afortunadamente también el mundo de la ciencia tiene tantos prismas o tantas vertientes que a lo largo de tu trayectoria te vas dando cuenta que puede haber escenarios que tú no habías valorado y que realmente también te llenan como investigadora. Divulgación científica, más dedicarte a la formación de investigadores, porque tú vas evolucionando a lo largo de tu trayectoria. Entonces, no es una cuestión de edad, es una cuestión de competencias. Si realmente tú te has dado cuenta que en un momento de tu trayectoria estás capacitada para hacer gestión y de hecho te gusta, vea por ello. Pero tienes que ser tú la que lo decida. No, yo decido dedicarme más a mi vertiente investigadora, que todavía no he alcanzado lo que yo quiero hacer, me motivan otros aspectos. Ahora, verdaderamente, si quieres hacer gestión, vea por ello. Bueno, me dice la organización que tenemos que ir cerrando ya esta mesa. Muchas gracias a todos y todas las que me habéis acompañado, tanto presencial como telemáticamente. Gracias, Beatriz, por habernos acompañado desde allí. Gracias, Emma, Luis, y espero que haya sido interesante este debate. Y nada más, esperemos volver a encontrarnos en algún otro encuentro Oceánicas para poder seguir discutiendo de todos estos temas que nos afectan a todas y a todos.